Listo. Hola a todos. Este es el último video del curso, de hecho. Y vamos a hablar de este tema de expectativas, aspiraciones y su relación con el desempeño y sobre todo conectándolo con las dinámicas de la pobreza. No sé si van a oír un ruido ahí detrás, pero parece que acá en la esquina hay unos mariachis en la calle haciendo una serenata, entonces, pues bueno, muy festivo el viernes. Como les conté hace un segundo, para la entrega final, lo importante es que eh, incorporen los comentarios que hemos hecho en la entrega uno, en el experimento, en la presentación, los comentarios que les han hecho sus compañeros en el foro y los últimos comentarios de la entrega 2. Muy, muy clave que revisen las instrucciones, acuérdense de subir los archivos en PDF, revisen las secciones, las guías de pronto cómo estructurar la introducción y cómo estructurar las distintas secciones. Y acuérdense un poquito acá de nuevo, apoyándome en el comentario de Daniel Hernández, piensen que más que un requisito, ojalá esto sea una oportunidad para que cierren con broche de oro todo el trabajo que han hecho en el semestre. Sé que deben estar ya cansados, sé que tienen otras cosas, pero ojalá tomen esto como una oportunidad, ¿verdad? Para materializar todo lo que han hecho, que ha sido muy importante a lo largo del semestre. Y por último, como discutimos, movemos la fecha de entrega del 29 de mayo al 5 de junio. Sé que hay algunas personas que no estaban pues que de hecho preferían que se mantuviera la fecha de mayo, pero pues esto les da un poquito más de tiempo. Si quieren entregar el 29 de mayo está bien. Lo único ahí de nuevo es no se dejen coger la noche, sean como Odiseo, que es consciente de su inconsistencia intertemporal y empiecen a trabajar, ojalá con tiempo. Pues yo estoy muy pendiente de las entregas y de hacer de pronto los últimos comentarios. Quiero entonces entrar de nuevo, ya discutir el tema y de nuevo hacer una referencia a estos temas de la cultura y la pobreza y cómo, a pesar de que la evidencia nos muestra que estos argumentos de la cultura y la pobreza, de unas preferencias intrínsecas de los pobres, que es lo que determinan que estén en pobreza, a pesar de que estos argumentos han sido rebatidos, a pesar de que hay mucha evidencia que prueba que no es una posición tan correcta, sigue en el imaginario estando esta idea. Este es un tweet que hubo esta semana en donde el secretario de Agricultura de Antioquia dice que la pobreza es una condición mental, que nos liberamos de ella cuando aprendemos a tomar la decisión de abandonar la pobreza como forma de vida y que el primer acto educativo es enseñar a transformar el pensamiento para ser productivos y gerenciar nuestro proyecto vital. Entonces, de nuevo, acá es que un poco da la impresión de que es que hay unas personas que están en pobreza porque simplemente consideran que esa es la vida y no se atreven a liberarse de ella ni se atreven a pensar más allá. Y un poco todas las dimensiones que hemos tocado en este sentido, pero sobre todo las dimensiones de aversión al riesgo e impaciencia, la evidencia de nuevo nos muestra que estas posiciones pues son muy, muy, muy alejadas de la realidad. Yo vi este tweet y ya estaba redactando un hilo más o menos peleándole a este tipo. Creo que después decidí mantener mi energía, pero pues quería mostrárselos para que se den cuenta que es algo muy prevalente. Entonces, al final, este tema aspiraciones y expectativas casa muy bien en esta discusión porque creo que viene de una observación un poco más profunda, una observación que de hecho arrancó con los sociólogos y los antropólogos. Rey cita a un paper de un antropólogo que es de apellido Apadurai, y realmente lo que le está resaltando es que más allá de estas preferencias que pueden ser preferencias con respecto al tiempo, al riesgo, preferencias sociales, de los distintos sesgos de comportamiento que nosotros hemos visto, al final las decisiones que nosotros tomamos, nuestro comportamiento económico, que es lo que queremos estudiar y lo que hemos venido estudiando en este curso, está determinado por lo que nosotros creemos que es posible lograr y por lo que creemos y por lo que queremos lograr. Entonces,
Lo que nosotros creemos que es posible lograr son las expectativas, lo que nosotros queremos lograr son esas aspiraciones. Entonces, al final, estos son de pronto unos constructos psicológicos mucho más profundos que, más allá de las preferencias clásicas, son lo que va a determinar el comportamiento de las personas. Entonces, solo un par de definiciones, que son las aspiraciones. Son objetivos, son metas hacia el futuro, pero no es cualquier objetivo y no es cualquier meta. Son objetivos y metas que consideramos que son relevantes. ¿Y qué quiere decir relevantes? Son metas que en cierta forma nosotros creemos que podemos alcanzar, ¿cierto? Entonces, yo les daba hace un momento el ejemplo de, a mí me hubiera gustado, hubiera sido mi sueño ser astronauta, pero en este momento, y de hecho a lo largo de la vida, no he hecho absolutamente nada para alcanzar ese sueño, porque he reconocido que era un sueño, pues simplemente era un sueño, era algo que estaba por fuera de mis posibilidades. Eh, entonces, esos son precisamente sueños, son cosas que, no, bueno, yo quisiera ser, no sé, también artista de rock, jugador de fútbol, pero son cosas que están demasiado, demasiado alejadas, entonces no van a cambiar nuestro comportamiento y no van a tener un efecto en términos de activar nuestro esfuerzo, de dirigirnos con todas nuestras energías a alcanzar esa meta, ¿sí? Por el contrario, nuestras aspiraciones son aquellas que nosotros consideramos relevantes, aquellas que dentro de todas esas posibles opciones son aquellas que nosotros creemos que podemos alcanzar. Entonces ahí se conecta el concepto de las aspiraciones, de nuevo estos objetivos y metas, con el concepto de las expectativas. Porque las expectativas en el sentido más puro lo que nos dicen es esas percepciones sobre la posibilidad de alcanzar esas metas. ¿Qué tan posible es que yo alcance esa meta? Y eso tiene que ver con nuestras percepciones sobre el estado de la naturaleza. ¿Cuáles son las probabilidades subjetivas de que yo alcance una meta u otra? Entonces noten que al final, en las expectativas estamos hablando al final de una función de distribución de probabilidades. Yo puedo tener una meta y yo puedo creer si esa meta es alcanzable o no. Y en cierta forma yo puedo empezar a ponerle una función de probabilidad a esa meta. Y ya les voy a dar más adelante un ejemplo de cómo se ve esto. En el sentido más simple, podría ser, ¿es posible alcanzarlo o no es posible alcanzarlo? Pero en la medida en que estamos hablando de cosas futuras, entonces pues también hay algo de incertidumbre. Entonces uno podría pensar en, pues, ¿cuál es la probabilidad de que yo alcance esta meta? ¿Cuál es la probabilidad que yo alcance esta otra meta? Y en ese sentido, entonces, las expectativas van a determinar cuáles son esas aspiraciones y esas metas que son relevantes. Una aspiración para la cual hay una probabilidad muy, 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 muy bajita, probablemente no va a ser algo que nos va a mover. Una aspiración para la cual la probabilidad es completamente certera, pues tampoco me va a mover, porque si es certera implica casi que no tengo que esforzarme. Son esas metas que en cierta forma son retadoras, en las que hay algo de ambigüedad sobre si lo logro o no, pero que dentro de este conjunto de probabilidades yo puedo considerar que son alcanzables, las que nos van a determinar si afectan o no nuestro comportamiento. Entonces noten que aquí va a haber, y perdón ahí el descache con la flecha, noten que aquí va a haber noten que aquí va a haber un diálogo entre las expectativas y las aspiraciones. Si yo tengo una meta que yo quiero alcanzar y si yo creo que es posible alcanzarla, es decir, la expectativa, voy a tomar decisiones para ese fin. Voy a trabajar para ese fin, voy a poner esfuerzo para ese fin, voy a concentrar mis energías en ese fin. Si yo tengo una meta que yo quiero alcanzar, pero en cierta forma yo creo que es imposible alcanzarla, pues tal vez no vamos a trabajar para alcanzarla, ¿sí? Y yo no sé, o sea, esto, como les contaba, empezó a ser motivado por estas discusiones en sociología y antropología. En economía han empezado a plasmar cada vez más las discusiones en términos de economía del desarrollo y en términos de la economía del desarrollo con un enfoque comportamental. Hay muchos experimentos ya, hay mucha literatura sobre el tema. Todavía no creo que haya llegado a ser como mainstream, pero ya en los principales journals del área del desarrollo ya hay bastante literatura sobre el tema. Y al menos yo creo que en mi experiencia personal, creo que era algo que yo había pensado desde mucho antes de incluso pensar en que me iba a volver economista. Entonces, ya acá un poco la anécdota con mis papás, cuando yo era pequeño viajábamos mucho.
Mis papás les encantaba viajar por carretera y yo me acuerdo que muchas veces llegábamos a pueblos en la mitad de la nada, en la mitad de las montañas, muy alejados. Y yo simplemente interactuando con las personas o cuando, con las personas en estos pueblos o cuando simplemente pasábamos por algún pueblo o pasábamos por una carretera y yo veía a otros niños al lado de la carretera. No sé si ustedes, por ejemplo, han cogido la carretera de la línea. Uno va por la carretera de la línea, lleva 4 horas y de pronto se encuentra una casita pegada en la mitad de la nada al lado de la carretera. Yo me acuerdo en ese momento no sé, casi que de los primeros recuerdos, yo me acuerdo de pensar y como, ¿cómo hubiera sido mi vida si yo hubiera estado ahí? ¿Qué podría pensar y qué podría yo como soñar con el futuro si yo hubiera nacido en esas situaciones? ¿Sí? Y creo que en cierta forma yo estaba reconociendo que un niño que pueda tener mi misma edad probablemente iba a percibir el mundo de una manera completamente distinta y sobre todo percibir lo que quisiera hacer simplemente por haber nacido en estos lugares. Y creo que la discusión que voy a dar ahora va a un punto en ese sentido, en términos de cuáles son los factores que van a motivar esas aspiraciones y esas expectativas. Al final no es un tema, es que es, como decía este secretario de Agricultura de Antioquia, es que simplemente un estado mental, sino es precisamente entender, bueno, de dónde viene que yo a una edad temprana ya podía tener unas aspiraciones distintas de lo que podía tener un niño que vivía al lado de la carretera en la línea. Y parte del tema es que acá pues esto va a depender de las expectativas. ¿De dónde vienen las expectativas? Ya vamos a entrar a eso, pero al final vienen de las experiencias y de la información que nosotros tenemos en el día a día y precisamente vienen de nuestra percepción sobre el estado de la naturaleza. Entonces acá no es tan simple como decir es que las personas pobres simplemente no se imaginan la vida fuera de la pobreza. Por el contrario es precisamente entender cómo las condiciones de pobreza van a dar una información que va a limitar las expectativas y va a limitar las aspiraciones. Y de nuevo esto da pie a un tipo de trampas de pobreza de comportamiento. ¿Okay? Entonces es una visión un poco más profunda para entender de dónde pueden venir estas restricciones psicológicas. ¿Cuáles son los efectos sobre el comportamiento? Entonces, como ya mencionó el grupo 6 y como discutimos hoy en la presentación y ya discutí un poquitico en esta discusión anterior, la idea es que una vez yo defino las metas, una vez yo defino ese futuro que yo me imagino y que yo creo que es posible alcanzar, yo voy a ajustar mi comportamiento. Y en especial, esto a lo que le apunta es un nivel de esfuerzo. Y entonces acá, como les mencionaba, hay ya mucha evidencia y aquí hay evidencia, por ejemplo, sobre niveles educativos, sobre ocupaciones y vamos a ver algo de evidencia también sobre temas de género. Algo que mencionó el grupo 6 hoy y que está muy claro en el paper de Rey es que debe haber una relación de U invertida entre las aspiraciones y el esfuerzo. Entonces, piensen en cierta forma en este eje, yo lo que estoy graficando es la distancia entre la meta, el objetivo, la aspiración y en cierta forma mis condiciones actuales. ¿Okay? Y en este eje yo estoy graficando el esfuerzo y el desempeño. Entonces un poco a lo que va esto es, si yo me pongo una meta que está muy cercana, si yo me pongo una meta que está muy cercana, en donde en cierta forma ya llegué a ese momento, casi que es exactamente igual a las condiciones que yo tengo, pues no tengo que hacer absolutamente nada. Entonces esto no va a generar una activación del esfuerzo, esto no va a generar un cambio en el comportamiento y en ese sentido entonces pues yo voy a tener el mismo desempeño que yo tenía antes. Entonces acá lo que dice, si yo no me pongo una meta que me rete, pues simplemente me voy a quedar en las mismas circunstancias en las que estoy. Entonces piensen que esto es algo similar a esas profecías autocumplidas. ¿Qué pasa cuando yo me meto una meta, cuando yo planteo una meta muy retadora, una meta que está muy lejos? Entonces pueden pasar dos cosas. Una cosa que puede pasar es que puedo ponerme esa meta, pero rápidamente me doy cuenta que esa meta no es alcanzable. O que requiere una cantidad de esfuerzo y unos cambios en el comportamiento y unos cambios en las decisiones que simplemente no van a ser sostenibles en el tiempo. Entonces yo rápidamente puedo decir, pues esa sería mi meta, pero yo me devuelvo. Entonces ahí precisamente una meta que es demasiado lejana,
no va a generar el esfuerzo y sobre todo no va a tener el efecto sobre el desempeño. Otra forma en la que ustedes pueden ver esto y otro mecanismo en el que esto puede funcionar es que de pronto yo dije, bueno, sí, me puse esa meta y yo me voy a dar palo y yo voy a trabajar en esa meta. Pero a medida que va pasando el tiempo y a medida que voy cambiando mis acciones, de pronto empiezo a darme cuenta que es casi imposible de un tacazo llegar a conseguir esa meta. Entonces, esto lo que puede generar es una frustración. Yo me puse esa meta, empecé a trabajar, pero estoy dándome cuenta que el camino para llegar a esa meta es tan lejano que eso empieza a generar frustración. Y la frustración al final lo que va a generar es que vas a estimular el esfuerzo y por ende vas a estimular el desempeño. Entonces, están estos dos ejemplos de los límites y la idea es que a medida que aumenta la distancia entre la meta y la situación actual, yo puedo empezar a generar un nivel de activación mucho más potente, pero en el punto en el que ya la distancia es tan alejada, esto lo que se va a convertir es en un desestímulo para mi esfuerzo y para mi desempeño. Entonces, al menos teóricamente, esto es lo que predice Rey, y creo que ustedes piensen, y voy a conectar esto con el experimento de Tatiana Hiller más adelante, piensen ustedes, por ejemplo, qué tipo de estudiantes son, si los podemos categorizar simplemente por promedio. Piensen cuál sería lo que ustedes quisieran hacer. Y piensen, por ejemplo, que un estudiante que en promedio ha sacado 3.2, que no es creo que no es el caso de ninguno de ustedes, puede desear ahora volverse un estudiante con un promedio de 5, pero pues es casi imposible. Y por más de que trate, pues probablemente lo que va a encontrar son muchos obstáculos y mucha frustración. Entonces, creo que acá también, pues esto se conecta en términos de que a medida que vamos avanzando, a medida que van pasando las rondas, a medida que van pasando los periodos, uno va recogiendo información y esa información le va ayudando a uno a actualizar las metas y actualizar el esfuerzo. Y creo que de hecho fueron muchos de los comentarios de ustedes. Creo que Juliana Bonilla hizo un comentario de, al comienzo yo no creía que iba a ser posible sacar 5, después me di cuenta que sí era posible, entonces actualicé mis creencias. Entonces esto también lo que está reflejando es ese diálogo entre las aspiraciones, el esfuerzo, lo que va pasando y cómo yo voy actualizando mis expectativas y esas expectativas después cómo van retroalimentando las aspiraciones. ¿Okay? Entonces esto es teórico. De hecho hay poca evidencia sobre esta relación de invertida, es más una relación teórica. Entonces ahora quiero resaltar 4 canales que van a determinar nuestras aspiraciones y nuestras expectativas. El primero son evaluaciones cognitivas, después hay efectos psicológicos, después hay un tema de disonancia cognitiva y por último hay un fenómeno que se llama la desesperanza aprendida. Entonces, lo que quiero hacer en el resto de esta presentación es discutir estos 4 canales y al final voy a contarles muy rápido 3 papers que de pronto les pueden motivar a meterse más en este tema. Entonces, primero es un canal cognitivo. Entonces, acuérdense que acá la idea es que la forma en la que yo determino mis aspiraciones, cuáles son las aspiraciones y cuáles son las metas que yo me voy a poner, van a depender de las expectativas. ¿Y las expectativas de qué dependen? En cierta forma de nuestras experiencias y de las experiencias de otras personas similares. La experiencia que yo tengo, el conocimiento que yo tengo sobre mis habilidades, sobre mis capacidades, sobre las cosas en las que soy bueno y las cosas en las que soy malo. Pero también la experiencia de otras personas que están en mi vecindad cognitiva. Esas experiencias me van a proporcionar información sobre cuáles son mis propias capacidades, cuáles son las restricciones que yo enfrento y cuáles son las posibilidades de progresar. Entonces, esa información que yo puedo recoger a partir de un escenario cognitivo nos van a indicar qué es posible alcanzar, las expectativas. Me van a permitir a mí en cierta forma construir esa función de distribución de probabilidad, sobre los escenarios futuros. Y al final entonces esto también se va a mapear en lo que yo puedo aspirar a lograr, que son mis aspiraciones. Volviendo al ejemplo que les contaba de cuando yo viajaba por carretera, entonces imagínense la diferencia tan distinta que yo tenía frente a un niño que había nacido en la línea. Yo veía que mis papás fueron a la universidad, hicieron maestría, que los amigos de mis papás fueron a la universidad, hicieron maestría, un par hicieron doctorado. Entonces, en cierta forma, la experiencia de vida de aquellas personas que estaban alrededor mío ya me estaba proporcionando qué era lo que yo podía alcanzar y creo que también en cierta forma qué era lo que se esperaba de mí.
Piensa en la diferencia de un niño que nace alrededor de la línea y lo único que ve es pues la montaña y unos carros que están pasando. Entonces, cómo eso va mapeando y cómo eso va formando la forma en la que él entiende el mundo, la información que él entiende sobre lo que pasa en el mundo y lo que él puede lograr. Probablemente en su familia y en este país con tan poca movilidad social, lo único que ve es que pues, las personas nacen y crecen y se quedan ahí. Y esto de pronto era aún más, creo que saliente en esa época cuando no había redes sociales y cuando no había todo el tema de Internet. Creo que ahora en la medida en que hay televisores, igual uno pasa por la línea y ahora hay, casi todas estas casas tienen antenas de DirecTV. De pronto eso empieza a acercar otro tipo de experiencia y pronto empieza a acercar esas posibilidades a estas personas. Pero en cierta forma un niño que crece en estas condiciones puede decir, pues, ¿qué es lo que ha logrado mi papá? ¿Qué es lo que han logrado mis primos? ¿Qué es lo que han logrado mis amigos? Y eso en cierta forma va a restringir sus expectativas y va a tener efectos sobre las aspiraciones. Entonces, no es que sea un estado mental, simplemente es un proceso pues muy racional de saber qué es lo que se puede hacer con lo que uno tiene. Y esto va a determinar entonces las aspiraciones. Y en la medida en que determine las aspiraciones, va a determinar en qué cosas nos enfocamos y a qué cosas le metemos trabajo. Hay otro canal que es el psicológico. Y acá está muy conectado con las discusiones que vimos al final en aversión al riesgo. Y nosotros sabemos que esta racionalidad limitada, esta interacción entre el sistema 1 y el sistema 2, y lo que sabemos es que el estrés reduce nuestra capacidad de autocontrol y reduce nuestra capacidad de pensar hacia el futuro. Algunos de los resultados de Moulay Nathan precisamente lo que resaltaban es que cuando había escasez, se restringía la posibilidad de pensar hacia el futuro. Los resultados del paper de Haushofer, que no alcancé a discutir porque se me iba acortando la discusión en la presentación, pero que están en la presentación, resaltaban que el estrés psicológico también reducía la posibilidad de pensar hacia el futuro. Entonces piensen en una situación de escasez, en una situación de privación material y social. Estas condiciones de la pobreza pueden inducir metas o aspiraciones de corto plazo y esto va en cierta forma en contravía de unas metas o aspiraciones de largo plazo. Un tercer canal es el canal de la disonancia cognitiva y esto lo han estudiado los antropólogos y los sociólogos mucho. Y es un punto relacionado con esa forma de buen vertido. Entonces, el ejemplo clásico es el de un afroamericano, y estos fueron los primeros estudios que se hicieron sobre el tema. Imagínense un afroamericano en Estados Unidos. Por un lado, reconoce todas las restricciones y todas las barreras que él tiene. Reconoce cognitivamente que, en cierta forma, él va a tener muchas más barreras y que la posibilidad de salir de la pobreza es limitada, pero al tiempo puede tener unas características intrínsecas psicológicas que le dicen, no, usted sí puede aspirar a un mejor futuro. Pero en cierta forma esto lo que genera es una disonancia, valga acá la redundancia, entre dos cogniciones. Una cognición que me dice es, yo quiero salir adelante y yo quiero trabajar para un mejor futuro. Y otra cognición que le dice es, oiga, pero todas las personas de su contexto en general no lo logran. Entonces, al reconocer estas restricciones materiales y sociales y al poner en la mesa también esas aspiraciones, va a haber un conflicto entre la aspiración y las creencias. Y ese conflicto va a generar ansiedad y ese conflicto va a generar estrés. Entonces, la única forma en la que se va a poder solucionar la ansiedad y el estrés es si se alinean las aspiraciones y las creencias. Entonces, es como, por un lado es, bueno, yo sé que el mundo está en contravía mío, pero no me importa, yo voy a trabajar para conseguir me voy a motivar para conseguir esa meta que yo me puse. Y me dejo de preocupar por lo que me está diciendo el mundo. O la otra forma es aún más simple. La otra forma es decir, bueno, pues ¿sabe qué? Al final yo ni siquiera quiero esa meta. Entonces, en cierta forma, para alivianar ese estrés, al final voy a renunciar a esa meta. Y el punto es que es más fácil alinear las aspiraciones, es más fácil renunciar a esas aspiraciones que modificar las creencias, porque modificar las creencias, por un lado, requiere modificar información que es objetiva, pero por otro lado requiere modificar y controlar en cierta forma la ansiedad y el estrés que es estar dándose cuenta que el mundo está en contravía de uno.
Entonces el ejemplo acá y los primeros estudios con afroamericanos en Estados Unidos era de un afroamericano que dice, bueno, yo nací en un contexto muy pobre, sé que en cierta forma lo que el mundo me dice es que yo voy a ser pobre a lo largo de mi vida, pero yo quiero llegar a Harvard, estudiar derecho y de ahí yo quiero llegar a ser un abogado. Noten que esta de hecho es un poquito la historia de Obama tanto de Barack como de Michelle. Entonces, la historia ahí era que este afroamericano nota la tensión y entonces nota, yo quiero llegar allá y yo de pronto tengo las capacidades y yo de pronto soy el más inteligente de mi familia y yo sé que me puedo enfocar. Por el otro lado están estas barreras objetivas que yo veo. Y esto empieza a generar estrés. Y de pronto entonces esta persona empieza a decir, bueno, no, yo creo que pues yo me va bien en el colegio, me puede ir bien en lo que sería el ICFES, el SAT en Estados Unidos, con esto yo sé que puedo conseguir una beca en Harvard y si yo me consigo una beca en Harvard yo sé que me va a ir bien y yo voy a salir con un currículo muy bueno y entonces yo voy a poder salir a conseguir un trabajo en una firma de abogados. Pero inmediatamente también se da cuenta, bueno, cuando yo salga a buscar trabajo en una firma de abogados, voy a competir con una persona blanca. Una persona blanca que pudo también haberse graduado a Harvard y tener en cierta forma mi mismo currículo. Y yo sé en ese país que en teoría es de oportunidades, pero que es también tan restrictivo, yo sé que si yo me presento al tiempo que una persona blanca, le van a dar el trabajo a la persona blanca. Entonces, ¿sabe qué? Yo ni siquiera quiero llegar a esa meta, yo lo que quiero es quedarme acá con mis amigos en el barrio, en la pandilla, y renunciar a esa meta. Entonces noten que es precisamente ese choque y los efectos psicológicos que genera el choque entre lo que yo quiero y las expectativas y que al final psicológicamente es mucho más fácil alinear las aspiraciones que tratar de cambiar el mundo, ¿no? Y por último está la historia de la desesperanza aprendida y creo que lo que resalta lo que mejor caracteriza la desesperanza aprendida es este diagrama de un elefante, que ustedes ven es un elefante grande, está atado con una cuerdita a una puntilla bien chiquita. La historia de la desesperanza aprendida es una historia de condicionamiento. Entonces ¿qué pasa cuando nosotros estamos expuestos a distintos choques que nos están enseñando algo sobre el mundo y que de pronto nos enseñan que no es posible salir de la pobreza, que no hay movilidad social, que una persona como yo no puede aspirar a mucho más? Entonces, cuando yo tengo choques repetidos, en cierta forma eso me empieza a generar tanta información y me empieza a condicionar a mí que yo puedo entrar en una situación de desesperanza. Yo simplemente renuncio a las posibilidades, renuncio a esas aspiraciones porque creo que el mundo no me va a dejar salir. Pero el punto acá es que esto es una desesperanza aprendida que me condiciona incluso cuando el mundo puede haber cambiado. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Entonces piensen en un elefante pequeño, un elefante bebé que llega, a ustedes no les tocó afortunadamente, creo, circos con elefantes, pero cuando yo era chiquito entonces también nos llevaban al circo de los hermanos Gasca, allá al lado del Campín, y uno veía un elefante grandísimo atado con una cuerdita chiquita y le pegaban látigo y entonces uno se podía preguntar, pero ¿por qué el elefante no rompe la cuerda y sale corriendo? Y embiste al hermano Gasca y sale corriendo. El punto es que el elefante tenía desesperanza aprendida. El elefante fue condicionado psicológicamente. Cuando el elefante era un bebé, lo ataron a la misma cadena y de pronto en ese momento la cadena era muy fuerte y en ese momento no podía romper la cadena. Y de pronto el elefante trataba y trataba y trataba de romperla y en el proceso se hería y se abría la piel y le salía sangre. Pero en cierta forma, como no podía ir rompiendo la cadena, en cierta forma dijo, es que yo soy incapaz de romper la cadena. Y simplemente renunció a romper la cadena. Pero noten que ese condicionamiento le generó un cambio en el comportamiento que persistió. Cuando es grande, cuando ya tiene ahora la capacidad de romper la cadena, no lo hace. ¿Por qué? Porque en su cabeza cree que sigue siendo incapaz de cambiar las circunstancias. Entonces noten que esto es una historia de condicionamiento y es una historia de condicionamiento basado también en la evidencia, en una evaluación cognitiva de lo que está pasando, pero noten que acá lo que está resaltando es que yo quedo condicionado en cierta forma permanentemente y a pesar de que el mundo puede haber cambiado, a pesar de que mis capacidades pueden haber cambiado,
yo empiezo a percibir que el mundo simplemente está en contra mío y que yo nunca voy a ser capaz de cambiar mis condiciones. Entonces piensen acá de nuevo, una familia que nace en un contexto muy vulnerable, que lo único que ve es pobreza, que lo único que ve es esta desigualdad, que ve la dificultad de salir adelante, puede y que ve choques repetidos que lo mantienen y lo mantienen en una situación de pobreza, en cierta forma lo que puede decir es casi que me rindo, ¿no? Entonces noten que estos cuatro canales, el canal cognitivo, el canal psicológico, la disonancia cognitiva y esta desesperanza aprendida, en cierta forma lo que nos están resaltando es que sí hay unos espacios en donde hay unas percepciones en cierta forma pesimistas sobre el futuro, unas percepciones que nos dicen yo no voy a ser capaz de lograr ciertas metas, pero no es porque la mente de unas personas sea de una forma o sea de otra, no es porque uno simplemente puede enseñarle a las personas como sugiere el secretario de Agricultura de Antioquia, que simplemente es cambiar la educación y cambiar la mentalidad, simplemente reconocer que esa mentalidad es endógena a las propias circunstancias y que en un país como Colombia, con los niveles de desigualdad, con los nulos, las nulas posibilidades de movilidad social. La evidencia que tenemos que toma 11.5 generaciones para una familia pasar de el quintil más bajo de ingresos a la mediana de los ingresos. Todo esto es información y todo esto son condicionamientos que a partir de los distintos canales lo que puede generar es profundizar precisamente estas percepciones y esta falla en las aspiraciones. Y como menciona Rey, esta falla en las aspiraciones entonces puede generar una trampa de pobreza psicológica. ¿Okay? Entonces creo que muy rápido en esto pues hay mucha riqueza en las discusiones. Es una lástima que no tengamos la posibilidad de discutirlo ahorita de frente, pero pues tenemos la posibilidad de discutirlo el lunes y también ojalá el miércoles cuando cerremos la clase. Y creo que acá noten que esto va más allá de una parte académica y creo que en un país como Colombia es como vale la pena parar y pensar esto, ¿cierto? Entonces, ya para cerrar, ya llevo media hora hablando, pero quiero contarles de 3 estudios muy rápido, solo de pronto para dejarles ahí el interés en el tema. Y de pronto los que quieran seguir trabajando en esto o leer esto, pues ahí estamos. Entonces el primero es un experimento que hizo Tatiana Hiller para su tesis de maestría. Tatiana fue estudiante de este curso, después Tatiana se volvió en la complementaria del curso. De hecho, cuando Tatiana se volvió complementaria del curso, ella fue la persona que me dio como la motivación y la idea de voltear el curso, de ser un curso como completamente magistral a un curso interactivo. Esto se lo debo a Tatiana. Y a raíz de las discusiones que nosotros tuvimos en el curso, surgió la tesis de Tatiana para su maestría. Y entonces es como chévere porque es contarles uno lo que se puede hacer a partir del curso y como estos ejemplos que los pueden motivar a ustedes. Pero otro lado porque se conecta muy bien con el tema. Entonces, ¿sobre qué estaba construyendo Tatiana? Sobre esta función de U invertida. Entonces, que no cualquier meta va a afectar el comportamiento, que metas muy cercanas a los estándares individuales no van a motivar, que metas muy lejanas lo que van a traducirse de pronto en una frustración y se van a abandonar, y que precisamente desde la perspectiva teórica hay una forma de U invertida. Entonces, con Tatiana corrimos este experimento, lo corrimos en 2 semestres simultáneos, creo que fue en 2000, ya no me acuerdo, pero creo que fue 2016-2 y 2017-1. No sé si a ustedes les tocó este experimento cuando ustedes estaban en micro 1, pero entonces lo que cogimos fue a todos los estudiantes de varias secciones de micro 1, les pedimos primero que definieran su expectativa. Entonces les mandábamos una encuesta online y les decíamos cuál nota cree que va a obtener en el primer parcial de introducción a la micro. Después hicimos otro en donde era el segundo parcial, pero entonces noten que acá en el mensaje estábamos, y en las instrucciones estábamos resaltando es qué es lo que usted cree que va a obtener. Y acá lo que tratábamos entonces era como de anclar un poco esa información sobre el tipo de estudiantes que eran, sobre los distintos tipos de estudiantes. Entonces usted es un estudiante que es tipo 3.5, usted es un estudiante que es tipo 4, un estudiante que es 4.5. ¿Sí? Y acá de nuevo relacionado con la pregunta de Juliana Bonilla,
esto tiene que ver con el conocimiento que tienen los estudiantes sobre sus propias habilidades, ¿cierto? Tiene que ver con la información de lo que ellos conocen sobre el curso. Entonces, de los primeros cursos en la carrera, pero hay información de, bueno, esta es una clase difícil, esta no es una clase difícil, esta es una clase en donde la mayoría de la gente saca 4.5, 4, 3.5. Entonces, toda esa información sobre mis habilidades y sobre los otros que entre en esa ventana cognitiva, en ese primer canal, es lo que va a determinar esa expectativa. Después, perdón, creo que me salté una diapositiva que les iba a presentar. Pero entonces después, a un subgrupo, les dijimos, bueno, ahora usted ya me dijo lo que usted creía. Ahora queremos que se ponga una meta. Queremos que se ponga una meta y usted nos diga cuál nota quisiera, entre mayúsculas, cuál nota quisiera obtener. ¿Sí? Entonces le estábamos preguntando, entonces el tratamiento, el grupo de tratamiento, era un grupo al que le estábamos diciendo cuál es la nota que usted quiere tener. Y un poco acá, este es el primer análisis y era si las metas tienen un valor instrumental. Y si yo digo que yo soy un estudiante 3.5, pero después me pongo una meta más alta, voy a trabajar por lograr esa meta y esa meta debe llevar a un mejor desempeño. ¿Sí? Y lo que vimos es que no tenía ningún efecto. Entonces ustedes acá lo que ven en la primera columna es simplemente la DUMI del tratamiento, que era completamente aleatoria, la expectativa sobre la nota y la constante. Y lo que ustedes ven en la columna 2 es cuando empezamos a introducir algunos controles. Entonces, noten que la expectativa tiene un papel, tiene un coeficiente significativo, estadísticamente significativo, y lo que está diciendo es, en cierta forma, los estudiantes conocen sus capacidades, los estudiantes conocen sus habilidades, y la expectativa, lo que uno cree que va a lograr, en cierta forma se mapea con lo que uno logró, y eso es completamente racional. Noten acá que la DUME de tratamiento es un coeficiente muy pequeño y no es significativo. Entonces, me acuerdo cuando Tatiana corrió la primera regresión y llegó a mi oficina en crisis y me dijo, este experimento no funcionó, no salió nada. ¿Sí? Acá no voy a, pues de pronto para echarme flores, a veces hay que echarse flores, pero esto lo corrimos en varias secciones de micro y pusimos una DUMI del profesor, este soy yo, y pues resulta que les iba, los que estaban conmigo les iba mejor, pero entonces ahora que lo pienso, no sé si son flores porque es que les iba mejor conmigo o porque era mejor profesor o porque simplemente era más madre y regalábamos más nota. Entonces, bueno, ahí una parte. Pero entonces de nuevo, el punto es, Tatiana llegó en crisis y dijo, no funcionó, la meta no genera nada. Y de hecho, esto es consistente con otros experimentos similares que se habían hecho en otros entornos, sobre todo en universidades en Europa, en donde encontraban que en contravía de la hipótesis general de que las metas van a motivar a la gente, las personas, a los estudiantes a los que les poníamos la meta, no tenía ningún efecto en el desempeño, ¿cierto? Pero ahí rápidamente con Tatiana nos acordamos de la hipótesis, y la hipótesis es de la U invertida. Entonces dijimos, pues no va a ser lo mismo un estudiante que cree que va a sacar 3.5 y se puso una meta de 3.6, o se puso una meta de 4, o se puso una meta de 5. La función teórica de la U invertida lo que nos va a decir es que el efecto va a ser completamente distinto. Entonces ya cuando Tatiana hace un análisis de heterogeneidad, divide la muestra en términos de aquellos cuyo la distancia era 0, entonces la expectativa era precisamente la meta, una distancia menor que 0.5, una distancia entre 0.5 y 1 y una distancia mayor de 1. Y lo que encuentra Tatiana es que parece haber esta forma de U invertida. Aquellos estudiantes que se ponen una meta retadora pero alcanzable son aquellos para los cuales el tratamiento tiene un factor positivo. Y esto lo que está mostrando es precisamente esa forma de U invertida. Entonces, les dejo ahí en la guía de discusión está el link a la tesis de Tatiana, los que la quieran revisar, o si alguien quiere revisar la presentación también la tengo. Tatiana exploró esto de distintas formas, con una función cuadrática, con una función semiparamétrica, y en todas lo que estábamos observando es que eran esas metas cercanas pero retadoras las que movían a la gente y tenían un efecto positivo en el desempeño. Y acá de nuevo creo que de pronto lo que
voy a ir pensando y voy a ir discutiendo con los otros profesores, es esa recomendación de Daniela de si queremos motivar todo el aprendizaje, no solo ahora y no solo el próximo semestre, donde no sé si volvemos al aprobado o reprobado o no, pero en general si queremos motivar un poco a los estudiantes a pasar el tema de la nota y la motivación intrínseca, de pronto pues un tema es precisamente a ponerse estas metas, pero metas que sean retadoras. ¿Sí? Acá también hay algo de evidencia de otros estudios y les había contado hoy que metas que son expuestas exógenamente no son lo mismo que metas expuestas endógenamente. Y hubo experimentos pasados que se hicieron en el curso que se acercaban un poco a la tesis de Tatiana y encontraban también esta forma de U invertida. Tal vez los experimentos que se han hecho en el curso, y esto han sido varios, lo que han explotado es tratar de manipular la información y las expectativas. Entonces hubo un experimento en donde les decían, bueno, mire, estas son las pruebas de entrada a McKinsey y a Procter & Gamble. El año pasado el estudiante promedio que consiguió el trabajo resolvió 10 ejercicios, a otros les decían resolvió 30 y a otros les decían resolvió 50. En la práctica, lo que era alcanzable era 30. Entonces, en cierta forma, estaban dándole a unas personas información, estaban manipulando las expectativas y les decían, lo que usted puede lograr es 10. Entonces, las personas decían, sí, bueno, ¿cuál meta quiere? Bueno, no me voy a poner una meta de 11, 12. Lograban la meta, pero no se esforzaban más. Las personas que decían, oiga, el estudiante que entró a Procter & Gamble hizo 50, entonces se ponía una meta de 55, de 60, pero rápidamente se dan cuenta que era imposible lograrla. Y lo que veíamos, y era muy obvio a lo largo de las rondas, es que se frustraban. Al final ya estaban de hecho echados como en la silla hacia atrás, como diciendo, yo no sirvo para nada. Y eran esos estudiantes a los cuales se les daba la meta que era alcanzable pero retadora, en los que encontrábamos un desempeño apropiado. Entonces, de nuevo, no son todas las metas, son metas alcanzables pero retadoras. Y noten que acá lo que también es muy bonito es cómo pasa uno de la teoría al diseño de los experimentos y a la interpretación de los resultados de los experimentos. ¿Okay? Quiero contarles otro, este es un paper reciente, está en revisión en este momento. Es un paper que empezamos a trabajar desde el 2015 con Rashid y con Fabio y tiene que ver con los efectos de ser pilopaga, de la introducción de ser pilopaga. Y ustedes piensen, antes de ser pilopaga, esta gráfica lo que resalta es la brecha socioeconómica en el acceso a universidades de calidad. Entonces ustedes lo que tienen son los 6 estratos y estos son las tasas de acceso a universidades de calidad para los mejores estudiantes, entonces para el percentil 90 para arriba de los estudiantes. Entonces noten que acá lo que está mostrando esta gráfica es que el acceso a las universidades no depende de las capacidades de los estudiantes. Todos los estudiantes en esta gráfica son estudiantes sobresalientes que están en el percentil 90 del saber 11. Entonces, no se trata de sus capacidades, las capacidades no determinan si entran a los Andes o a la Javeriana o a la Nacional. Lo que determina es su estrato socioeconómico y la riqueza de su hogar, ¿cierto? Entonces, esto de nuevo lo que muestra es un país que está desaprovechando sus capacidades, pero un país que en cierta forma estaba diciéndole a los estudiantes no hay forma, si usted no viene de los estratos 5 y 6, de que usted pueda lograr entrar a estas universidades, ¿no? Noten la brecha tan grande. En estrato 6 es 60%, en estrato 1 es alrededor de 16%, ¿no? ¿Qué hizo Serpilo Paga? Serpilo Paga niveló la cancha. Entonces noten que con la introducción de Serpilo Paga, la primera corte de Serpilo Paga ya nivela la cancha casi que por completo. Y noten que acá los estudiantes de estratos 1 y 2 alcanzan casi que la tasa de entrada de los estudiantes de estratos 5 y 6. Y esto lo que dice es que cambió el criterio de acceso, ya no depende de el contexto y la riqueza de las familias, depende de las capacidades de los estudiantes. Ahora, de nuevo, acá estos son los mejores estudiantes. Si ustedes igual miran para todos los estudiantes, todavía hay una brecha bastante importante. Pero entonces la pregunta que nos hacemos en este paper es una pregunta muy simple y es, noten que acá en cierta forma un experimento natural que cambió las cosas. Y es un experimento en donde le estamos diciendo a los estudiantes, oiga, ahora hay una oportunidad para que usted entre a una universidad de calidad
y para que en cierta forma cambie su vida. Hay una oportunidad. ¿Y esa oportunidad de qué depende? De que usted le vaya bien en el Saber 11. Entonces lo que nosotros nos preguntamos es si la introducción de esta nueva oportunidad genera un mayor esfuerzo que no podemos ver, pero si ese mayor esfuerzo se traduce en un mejor desempeño en la prueba de Saber del 2015. Entonces acá lo que vamos a explotar es la segunda cohorte de Serpi lo paga. Estudiantes que ya se dieron cuenta que hay una oportunidad, que ahora tienen un año para estudiar y para motivarse, que se motivan y que ahora entonces van a tener un mejor desempeño en la prueba Saber. Ahora, habiendo dicho eso, la hipótesis, si tenemos un modelo teórico en el paper, lo que muestra es que no esperamos que este efecto motivacional o aspiracional haya sido para todos los estudiantes, sino solo para aquellos estudiantes que en cierta forma estaban cerca. Entonces, de nuevo, volvemos a la función de U invertida. Para un estudiante que fue muy vago toda la carrera, pues de pronto un año no es suficiente para recuperar todo el aprendizaje que perdió y un año no es suficiente para poder cumplir con el criterio de mérito de ser Pilo Paga. Para un estudiante que siempre ha sido Pilo y que de pronto estaba en el margen, sí es una meta que es retadora pero alcanzable. Entonces, esta es la pregunta que nos hacemos. Tenemos otros resultados en términos de cómo va afectando esto el proceso de acumulación de capital humano a lo largo de educación primaria y secundaria, si los estudiantes más jóvenes empiezan a motivar desde el comienzo. Pero entonces déjenme mostrarles solo acá estadísticas descriptivas, lo más simple, cómo los resultados pues van a favor de la hipótesis. En este panel superior son los datos de 2014. Ustedes tienen el ranking de los estudiantes y ustedes pueden ver que el estudiante no elegible, un poco más rico, estaba en promedio en el ranking 55, perdón. El estudiante elegible para ser Pilo Paga, más vulnerable, estaba en el ranking 44. Entonces, esto lo que les está reflejando es esa brecha socioeconómica. Es precisamente yo por ser estudiante más vulnerable, estoy en promedio 10 puntos por debajo de los estudiantes un poco más afluentes. Y lo que miramos es también esos rankings a lo largo de distintos puntos de la distribución y ustedes pueden ver esas brechas que van del 10% al 15% en distintos puntos de la distribución. Si ustedes miran lo que pasó en 2015, lo que se dan cuenta es que en promedio la brecha se redujo un poquito, se redujo casi en un punto, lo que representa es una reducción de 9% en la brecha socioeconómica. Pero lo que ustedes ven es que en la cola derecha de la distribución, para el 75º y 90º percentil, esa brecha se reduce aún más e implica reducciones de la brecha socioeconómica del 8 y del 11%. Entonces, de nuevo, esto es lo que está reflejando, y si quieren ver, estos ya son los resultados gráficos de una regresión de discontinuidad en la regresión, y esto lo que está resaltando es, hay una nueva oportunidad, un cambio en las políticas que cambia las expectativas de los jóvenes, que establece una nueva oportunidad de movilidad social y los estudiantes entonces por esto se van a ver motivados y eso va a cambiar su esfuerzo, pero realmente ¿para quiénes? Para aquellos que están un poco cerca del umbral y pueden lograr a punta del esfuerzo a lo largo de un año llegar al punto de corte del Saber 11 para hacer Pilo Paga. Entonces ahí les dejo también este mini resumen del paper, y los que quieran, pues el paper está publicado como documento sede, ahí está en la guía de discusión, está el link donde lo pueden bajar de mi página y con gusto si quieren lo discutimos más adelante. Y por último, este es el segundo paper de mi tesis de doctorado, y este paper a lo que va es a identificar si los choques de violencia y desplazamiento generan esta situación de pesimismo y desesperanza, que era precisamente lo que veíamos con el cuarto canal de desesperanza aprendida. Entonces, un poco acá el punto es una familia desplazada, una familia que era rural, que no necesariamente era pobre, que tenía sus activos, que tenía sus vacas, viene un choque de violencia, ese choque genera trauma, y entonces lo que estábamos acá explorando era si ese trauma psicológico y esa severidad de la violencia en cierta forma cambia la forma en la que las personas ven el mundo. Entonces acá no estamos mirando aspiraciones, estamos mirando expectativas, y lo que construimos fue medidas de percepciones subjetivas de movilidad social. Entonces les preguntábamos en el experimento de laboratorio, yo les presentaba esta escalera, era una escalera a la vida,
Hay distintas características asociadas con los distintos escalones en términos de consumo, de ingreso, de activos, de educación. Eh, y les decíamos, bueno, ¿usted dónde estaba antes del desplazamiento? La mayoría de las personas ponían en el tercer escalón. ¿Usted ahora dónde está? La mayoría de las personas ponían una fichita acá en el escalón bajito. Y después les preguntábamos por las percepciones subjetivas. Y como estos son percepciones, esto es una función de probabilidad, les dábamos 12 fichas, 12 piedritas para que ellos distribuyeran a lo largo de la escalera. Como el concepto de probabilidad es un concepto abstracto, entonces les decíamos, ponga más fichas en donde usted cree que es más probable estar, ponga menos fichas en donde usted cree que es menos probable estar. Si usted está seguro que va a estar acá en el futuro, ponga todas las fichas acá. Si usted está seguro que no va a poder estar en este escalón, no ponga ninguna ficha acá. ¿Sí? Y con eso nosotros entonces recuperamos esas percepciones subjetivas de movilidad social. Y un análisis de regresión muy simple lo que nos mostraba es que aquellas personas que han recibido un choque de violencia mucho más severo, de nuevo estamos explotando el margen intensivo en términos de la severidad de la violencia, porque más violencia genera más trauma. Entonces las personas que han recibido más violencia reflejaban una probabilidad mayor de estar en el escalón 1 dentro de 1 y 3 años y una probabilidad menor de estar en el escalón 4 dentro de 1 y 3 años. Entonces, en cierta forma, lo que decían es más probable que yo esté en el escalón 1, es menos probable que yo esté en el escalón 4. Esto ya está reflejando precisamente ese pesimismo y esa desesperanza aprendida. Y después lo que hicimos fue con distintos ejercicios y unas simulaciones, mirar, bueno, si estas probabilidades en cierta forma van a determinar las transiciones sobre la pobreza, ¿qué implica que una persona sea más pesimista? Y esta es la evolución de las tasas de pobreza extrema a lo largo del tiempo. Estas son simulaciones muy simples. Y lo que ustedes ven acá es que una persona que experimentó un nivel de violencia mucho más alto, es la gráfica rojita, sus percepciones indicarían que en el futuro tiene una probabilidad de ser pobre casi que 250% más alta que una persona que fue desplazada, pero que experimentó mucha menos violencia. Entonces esto lo que está resaltando es que sí, esas probabilidades en cierta forma van a afectar el comportamiento y van a afectar las decisiones de las personas, si van a generar esta situación de desesperanza aprendida. Entonces aquellos que recibieron un choque más fuerte, en cierta forma no van a tomar las mismas decisiones y se va a volver una profecía autocumplida. Yo espero que sea más probable, yo creo que es más probable que yo esté en pobreza en el futuro y adopto unas acciones en ese sentido y con ese marco mental y en el futuro entonces efectivamente tengo una mayor probabilidad de ser pobre. ¿Sí? Esto es pobreza extrema, esto no es pobreza normal. Si miráramos los datos en términos de pobreza extrema serían como 60 y 40% que son superiores a los datos que tenemos en Colombia. Entonces también otro paper ahí para los que quieran de pronto tener material de lectura eh, para, para las vacaciones. Y entonces ya cierro, hoy sí que me pasé, pero de pronto me perdonan por haber sido la última clase, el último video, y los dejo simplemente con el tema que vamos a tocar el lunes, que es sobre las brechas de género en trabajo, en acumulación de capital humano, en educación, y un experimento natural que se dio en la India. De hecho, pues no fue natural, fue un experimento de política que se dio en la India y vamos a mirar cómo ese experimento lo que hizo fue cambiar un poco no solo las expectativas y las aspiraciones de las personas, de los padres y de los jóvenes, sino también el desempeño. Entonces el experimento es que la India, un país muy tradicional, con toda esta estructura de castas, pero además en cierta forma un poco machista, y hubo un experimento en donde en algunas veredas permitieron que fueran mujeres las que fueran elegidas para las veredas. Entonces lo que explotan acá es precisamente qué pasó en el largo plazo con las familias y los jóvenes, hombres y mujeres, que vieron que ahora había una mujer que estaba en un puesto de liderazgo en comparación con otras personas que estaban en otras veredas que no vieron a una mujer que estaba en estos puestos de liderazgo. Entonces ahí creo que ahí se abre un tema que creo que es fascinante, un tema que creo que es muy relevante y creo que es un tema que
pues en el que ha habido mucha literatura y la discusión del lunes les voy a presentar otras cosas de la literatura. Entonces, con eso cierro. Gracias por llegar hasta este punto. Y bueno, nos vemos el lunes y discutimos este paper. Chao pues.